El Papa, al ratito estaremos seguramente haciendo contacto con Valentina Larraqui cuando aterrice en el Vaticano, a ver qué les dijo el Papa durante el vuelo. El maestro Alfonso Zárate es analista de este programa. ¿Qué le pareció, maestro Zárate? Yo creo que a la hora de analizar la visita del Papa Francisco desde una perspectiva sociológica, lo primero que tendríamos que decir es que el Papa llega a una nación doliente, a una nación que tiene serios problemas, no solamente el problema ancestral de la pobreza, sino también el problema de una violencia delincuencial desatada y también yo diría de una clase alta muy soberbia y muy ostentosa respecto de su riqueza. Y uno de los aspectos que me llaman la atención es que Francisco es un papa sencillo, es un hombre que lo sabemos cuando era sacerdote y hasta ser inclusive cardenal en Buenos Aires, gustaba de transportarse a través del metro, del sistema de transporte colectivo, y que hoy en esta visita se muestra prácticamente atrapado por la fastuosidad del establecimiento clerical. Lo que sabemos es la enorme contradicción entre el discurso austero, sencillo del Papa y el boato, el lujo con el que vive la gran mayoría de los altos dignatarios de la Iglesia Católica, de arzobispos, de cardenales, que viven en palacetes, que se transportan en autos de lujo, que comen las mejores viandas, que beben vinos exquisitos. Y todo esto choca con un Papa austero. Y en la perspectiva de las relaciones del Estado con la Iglesia Católica, también hay cosas interesantes, Carlos. Por una parte, hay que recordar que la Constitución de 1917, la Constitución original del país, fue claramente anticlerical. Había razones, desde luego, venían, entre otras cosas, de la complicidad entre el alto clero y la dictadura de Porfirio Díaz, pero se les pasó la mano. El artículo 130, por ejemplo, de la Constitución establecía textualmente: esta Constitución no reconoce personalidad jurídica alguna a las corporaciones religiosas denominadas iglesias. Y, digamos, hacia los años 20, especialmente con Calles y con la aplicación de la ley Calles, se desata la cristiada, la guerra cristera, que es, digamos, esta lucha popular por hacer respetar la creencia de la mayoría del pueblo de México. La guerra cristera se resuelve en 1929 con el presidente Emilio Portes Gil y a través de un arreglo. El arreglo consiste en que la jerarquía católica ya no va a reclamar públicamente la derogación de los artículos anticonstitucionales y el Estado mexicano se va a hacer de la vista gorda respecto a las violaciones. Y esto va a permanecer hasta 1992. En 92 se reforma la Constitución y se reconocen una serie de derechos que habían estado apartados por la Constitución de 17. ¿Qué es lo que ocurre a partir de 92? Que de repente la clase gobernante empieza a sentir que es rentable el look católico, que el look católico les favorece para generar clientelas político-electorales. Y lo que vemos en esta visita entonces es un intento de la clase gobernante, y pienso lo mismo en el presidente que en los gobernadores, el jefe de gobierno, de apropiarse de la visita y de apropiarse del Papa. Entonces los políticos quieren aparecer en la fotografía, quieren estar junto al Papa, y me parece que en esto cometen un error porque no se están comportando como representantes de un Estado constitucionalmente laico, sino que se comportan como fieles. Y el discurso del Papa es un discurso severo, duro, para los obispos, por ejemplo, que les pide que no caigan en las tentaciones, la frivolidad, el materialismo, etcétera, pero también el discurso muy duro de no se negocia con el diablo, con los traficantes de la muerte. Y yo diría en conclusión que lamentablemente este episodio de este Papa que quiere transformar a esta vetusta organización que es la Iglesia Católica va a ser efímero. Yo me pregunto si a partir de hoy van a cambiar de alguna manera los enormes lujos de la clase política, el boato de la jerarquía católica y si va a disminuir de alguna manera los secuestros, las extorsiones en Ecatepec, los feminicidios, los problemas de seguridad muy grave, y me temo que estas
cosas no van a cambiar, Carlos, que vamos a seguir viviendo lo mismo que antes y que la visita del Papa habrá sido solamente un episodio con luz, con aliento, pero que al final de cuentas se impone esta vieja inercia de seguir haciendo las cosas como siempre. Maestro Zárate, muchísimas gracias y buenos días.